Esta sesión va a ser grabada para que la tengáis por si queréis volver a consultarla o hay alguien que se incorpora tarde. También la publicaremos en nuestro blog haciendo referencia a qué minuto, en qué minuto se ha contestado las diferentes preguntas. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Yo soy Juan, para aquellos que me conocéis ya, uno de los dos cofundadores de DarwinX. Y está conmigo también yo estoy en Londres, Javi está en Madrid, está también con nosotros y bueno, nos hemos repartido las preguntas para ir contestándolas de la mejor manera que sepamos. Así que, si os parece, lo que propongo es contestar las dudas que nos habían planteado por adelantado. Y cuando terminemos con esas, pues si hay alguien que se queda con alguna pregunta, la podemos contestar gustosamente, si sabemos, obviamente. Entonces, sin más, empezamos con el temario. Por agrupar en grandes bloques, hay tres tipos de preguntas que nos habéis planteado. Unas, las más básicas en cuanto a la operativa del broker DarwinX. Luego, inevitablemente, pues como siempre, la política de desarrollos futuros de la empresa y luego, pues, un popurrí de preguntas sobre el mundo Darwin que o bien contestaremos ahora o bien os daremos pistas sobre recursos que ya se han publicado, ya sea en el podcast o en el blog, para que podáis investigar en más detalle para no aburrir al resto de participantes. Entonces, la lista de dudas la hemos puesto aquí en un Google Drive y, bueno, por seguir un poco el orden de preguntas, pues eso, tenemos la pregunta, quién la ha planteado, para que sepáis cada uno dónde está la vuestra y luego quién la contesta. Así que, sin más, empezamos con esta primera pregunta de Eric, que nos plantea si nos planteamos una rebaja del tamaño mínimo de posición en índices. A ver, como sabéis, en estos momentos nuestro proveedor exclusivo de ejecución en CFD sobre índices es LMAX y el tamaño mínimo de contrato que ofrecemos es el tamaño mínimo de contrato de LMAX. Bien, es verdad que tenemos pues otro prime broker que es Saxo, que también ofrece la posibilidad de hacer contratos sobre índices y creo que tiene un tamaño de contrato mínimo más pequeño que el de LMAX. El problema de todo esto es que el precio, el stream de Saxo es diferente del de LMAX y eso plantea pues complejidades, por un lado técnicas, porque pues posiblemente la mejor forma de resolverlo es ofrecer pues SP500 y SP500 micro o algún tipo de apaño de ese estilo, y eso genera pues mucha complicación a la hora también de comunicar, ¿no? Porque mucha gente pues se equivoca o no sabe qué múltiplo puede meter, o sea, tiene complicaciones operativas. Que yo sepa, no es una queja que nos planteen demasiado a menudo, pero en función de la demanda que pueda haber, es algo que técnicamente es posible y ya es más una cuestión comercial. No sé, Javi, si quieres añadir algo al hilo de esto, pero... Sí, bueno, ¿se me oye bien? Sí. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Además de lo que comenta Juan, el motivo por el que estamos con el EMAX y no con otro es que es la garantía que nos ofrece ese proveedor para estos activos. Tenemos que tener en cuenta que nosotros todo lo que hacemos va con la orientación de luego poder crear un Darwin y es eso lo que nos debemos preocupar. O sea, debemos analizar muy detenidamente si el proveedor alternativo a LMAX ofrece todas las garantías para que nuestro modelo funcione. Y eso es lo que nos retrasa todo, ¿no? O sea, el dedicar recursos a poder determinar si ese proveedor es bueno o no para nuestro modelo. Y sí que últimamente sí que creo que estamos recibiendo esta sugerencia de bastantes más clientes de lo que hacíamos habitualmente, por lo que igual tarde o temprano sí que lo evaluaremos.
Bien, pues Eric, esperemos que eso haya contestado a tu duda. Si os parece, pasamos a la siguiente. Siempre tenéis la posibilidad todos de ir escribiendo pues, en la lista de preguntas. Las vamos viendo, Javi y yo. No vamos a dar paso a las preguntas nuevas hasta que hayamos acabado con las existentes, pero en cualquier caso podéis poner cualquier comentario en el chat. Bien, la siguiente pregunta de Eduardo es ¿cuándo tenemos previsto crear una API al estilo de IB, entiendo, Interactive Brokers? ¿No? En mi caso trabajo con Python y he probado con MetaTrader, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que estratégicamente nos parece muy interesante. En estos momentos, pues estamos muy limitados con mucho trabajo que nos ha caído de desarrollo por temas exógenos a la empresa, de temas sobre todo de cumplimiento regulatorio y cambios de regulación, ¿no? Y lamentablemente muchos de los planes que teníamos para este año de desarrollos se están viendo retrasados por ese lado. Dicho eso, sí que existe una solución ya que tenemos que hemos documentado en nuestro blog, en la que uno de nuestros, uno de los miembros del equipo de Darwin X Labs explica cómo crear una interfaz entre Python e incluso R u otros programas de desarrollo algorítmico con MetaTrader 4 a través de la plataforma de ZeroMQ. Aquí tengo no sé si se ve bien, pero vamos, el post del blog es este, en el que explicamos cómo hacer esa interfaz entre Python y R para poder coger vuestro código que tengáis ya desarrollado en Python y R y volcarlo en MetaTrader 4. Esa es una de las alternativas. Para los que seáis más mañosos, otra cosa que podéis hacer es coger el interfaz fix que tenemos también de forma gratuita y programar pues un pseudo bridge que coja las órdenes que lanza o sea, que reciba por un lado el feed de precios en fix que os facilitamos y que por otro lado emita las órdenes para volcarlas vía fix y pasando de lado el MetaTrader 4. Esa sería la otra alternativa que es más complicada que esta de Python, que me consta que la están usando ya varios clientes y que funciona de forma razonable. O sea que la solución a corto plazo al problema que planteas pasa por usar ZeroMQ y a largo plazo somos plenamente conscientes de que de los desarrolladores algorítmicos pues Python es cada vez más dominante y que MetaTrader 4 está muy limitado. O sea, somos plenamente conscientes de eso y de la importancia estratégica de hacerlo. Espero que eso conteste a la duda, Eduardo. Y pasamos a la siguiente, que es un tema que se repite hoy. O sea, empezamos como de cómo puede combatir o evitar Darwin X que los Darwins ganadores sean debidos al sesgo de supervivencia. Y esta se la dejo a Javi. Sí, bueno, es que esto es la eterna pregunta, no solamente lo tiene Darwin, le pasa a cualquier persona que quiera evaluar estrategias de trading, se enfrenta a este problema. Nosotros lo que hemos hecho ha sido siempre orientarlo mediante los atributos invertibles y además de eso toda la información que damos adicional para poder tener información suficiente para analizar un Darwin. Nosotros ya hemos demostrado con backtest que nuestros atributos funcionan y por lo cual yo creo que eso es suficiente. O sea, que pueda haber excepciones es lógico, pero ya te digo que nuestra manera de afrontar esto ha sido con los atributos invertibles. No creo que merezca mucho más eso. Sí que es verdad que la gente habla mucho o cuando habla del sesgo de supervivencia, hace referencia a los Darwins que son migrados, porque comentan que, bueno, que la gente solamente migra aquellos Darwins que han sobrevivido y no el resto. Dicho lo cual, eso también podría pasar en la propia plataforma de DarwinX. Si una persona, no, o sea, no necesariamente tiene que ser una migrada, una persona podría tener 100 estrategias de trading dentro de DarwinX y solamente crear Darwin de aquella que le vaya bien. O sea, es irrelevante si es migrada o no. El hecho cierto es que sí que pasa a veces que hay cuentas migradas que una vez migradas lo hacen peor que su histórico, pero creemos que no Javi, tiene. si te parece, vamos a seguir poco a poco el orden, porque si divagamos mucho nos podemos eternizar. O sea, esto también saldrá luego, pero vamos, en resumen, la respuesta a Sabilaso yo creo que es lo que has dicho ya. O sea, los atributos invertibles, o sea, el sesgo de supervivencia existe en cualquier sitio, en DarwinX, en
en Parla, en Berlín y en Hong Kong, y lo que hemos hecho es desarrollar los atributos invertibles para intentar descartar la suerte o esos sesgos evaluando el proceso de inversión. Entonces, hacemos todo lo que podemos. O sea, es algo, junto a la gestión de riesgo, es una de las dos prioridades a la que damos todo el peso, ¿no? Entiendo. Volveremos sobre este tema de los Darwins migrados, por eso te he cortado, Javi, o sea que luego lo vamos a comentar, pero vamos, de entrada, para eso son los atributos invertibles. Y luego el siguiente punto, ahí te lo dejo también a ti, es el trading de Darwins, ¿no? Sí, nosotros hemos visto que existen varios tipos de inversores. Efectivamente, hay inversores que son más pasivos y buscan inversiones a más largo plazo, manteniendo la inversión e incluso sufriendo drawdowns en los Darwins. Y hay otros que, digamos, pueden ser igual el 50% de la gente, pues que lo que está haciendo es hacer trading sobre los Darwins. Dicho lo cual, lo primero es, no recomendaría a nadie hacer trading sobre Darwin si no es un trader experimentado. Esa es la primera recomendación que daría, porque estamos viendo que hay mucho inversor que juega a ser trader de Darwin que comete errores típicos de una persona que se está iniciando, que es comprar cuando el Darwin está alto y vender cuando sufre un drawdown relativamente no muy grande respecto al riesgo de dicho Darwin, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay reglas que hay que cumplir, sabiendo si yo soy de primeras, sé que voy a hacer trading, tengo que ser consciente de eso y evitar caer en este tipo de errores, como por ejemplo lo que he comentado de timing. También estamos trabajando en ofrecer una API con todos los datos históricos de los Darwins que están ahora mismo en la plataforma para que podáis evaluar la manera que hace Darwins Labs potenciales estrategias de trading en Darwins. No te puedo decir pautas concretas, también estaríamos desvelando parte de nuestra propiedad intelectual. Nosotros somos los primeros que le estamos dedicando muchísimos recursos a encontrar el santo grial en la inversión en Darwins y no te puedo decir cosas concretas de lo que hacemos, pero sí que te digo que es posible ganar, pero es bastante importante hacer un estudio científico de dichas estrategias y contrastarlas con un backtest. No te puedo decir mucho más. En cualquier caso, como vocación de empresa, el hecho de no compartir los datos hasta ahora no es por vocación de secretismo, sino por limitación técnica. O sea, lo que estamos haciendo es probar la funcionalidad con nuestro propio capital para validarla, pues cómo hacerla, y en el momento en que tengamos claro ya cómo poder ofrecerla en formato público con las máximas garantías para los clientes, es lo que haremos, porque es la voluntad de la empresa. O sea, esa es la Sí, secuencia lógica. de hecho nosotros somos los primeros que hemos aprendido muchísimo desde Darwin Labs a la hora de tratar los datos disponibles internos, y sabemos que hay una curva de aprendizaje que tenemos que poner a disposición de nuestros clientes una vez lancemos el API. El API, sin más, si lo dejamos en abierto, muy probablemente llevará a errores que hemos cometido nosotros a la hora de afrontarnos al trading de Darwin. O sea, y haremos las dos cosas. Haremos la cuestión técnica de ofrecer los datos y, por otro lado, una cuestión educativa, que es la que yo creo que la que va a ser más complicada para saber cómo tratar toda la información. Venga, la siguiente, Javi, que creo que es relativamente fácil, ¿no? Es las comisiones por tipo de cambio de divisas. O sea, ¿en qué medida le conviene al trader abrir su cuenta en una divisa u otra, ¿no? Los dólares, yo creo que el mundo de CFDs, esto es bastante irrelevante en la cuenta en la que vas a operar, porque a diferencia del contado, en los CFDs el tipo de cambio va asociado a las ganancias y pérdidas, no sobre el total invertido. Con lo cual, yo lo veo, o sea, no veo que me deba preocupar por esto a la hora de abrir una cuenta.
Luego, no sé si como inversor, no sé si se está refiriendo, si yo como inversor me va a afectar mucho en la divergencia a la hora de invertir en un Darwin que esté en una divisa distinta de No, la yo creo mía. que es una pregunta de trader, Javi. Yo creo que Pues una pregunta de no trader, hay. yo personalmente creo que es irrelevante. Podría tener cierta relevancia si tomo posiciones de muy largo plazo, o sea, con pérdidas y ganancias por trade elevadas, pero dicho lo cual, también lo que vemos en cómo funcionan nuestros clientes es que eso no ocurre, con lo cual ya te digo que yo creo que no le daría demasiada importancia a la divisa base en la que se va a operar. Pues venga, siguiente. Os recuerdo a todos que podéis, si estáis los que habéis hecho la pregunta en el webinar, pues si os queda alguna duda, pues encantados de comentarla sobre la marcha. Y nada, pasamos con la de Ángel, que me consta que está en el webinar. Javi, ¿cuándo se incluirán las Sí. puntuaciones? Cuando se incluirán las puntuaciones de Discord, los trades inferiores a 10 minutos. A ver, nosotros sí que estamos considerando los trades inferiores a 10 minutos en el Discord. Lo que no se tiene en cuenta es en determinados atributos que se eliminan dichos trades para tenerlo en cuenta en la nota. Creo, así de memoria, que solamente afecta al atributo de timing, de estrategia de entrada y estrategia de salida, en el cual, como digo, si hay todos aquellos trades que tengan menos de 10 minutos no se están teniendo en cuenta. Es decir, no creemos que ahora mismo sea muy determinante en el Discord no tener en cuenta estos trades. Por otro lado, ya sabéis que nosotros, nuestra vocación, como hemos dicho, es que el Discord está orientado sobre todo a dar una información no solamente al trader, sino también al inversor, y como tal, nuestra preocupación es fundamentalmente que el Discord esté bien calculado para estrategias invertibles. Todas aquellas estrategias que contengan trades inferiores a 10 minutos sabemos que dan muchos problemas luego a la hora de ser invertidos como Darwins, con lo cual no vemos a día de hoy no le vamos a dar mucha prioridad a desarrollar esto, si bien técnicamente sí que creo que lo podríamos hacer. En un mundo de recursos infinitos. En un mundo de recursos infinitos, sí. Sí, Que lamentablemente efectivamente. no es el que estamos. Efectivamente. Vale, pasamos con la siguiente pregunta de si podemos poner Neteller y Skrill como opciones para hacer depósitos y retiros. Y la respuesta es podríamos, pero no lo hacemos por dos motivos. El primero es porque históricamente lo hicimos y la experiencia que tuvimos era que atraía a un tipo de cliente que no es el tipo de cliente más adecuado para nosotros, ¿no? Nos venían, pues, como sabéis, la vocación de DarwinX es universalizar la oportunidad de poder vivir del trading, ¿no? Y en ese sentido mantenemos deliberadamente bajos los tamaños mínimos de cuenta y de inversión en Darwin. Dicho esto, por obligaciones de cumplimiento regulatorio, pues hay una serie de trámites que tenemos que cumplir con cada uno de nuestros clientes que hacen que, pues realmente para una cuenta pequeña que lo que hace es especular y pues con mucho apalancamiento y reventar pronto, muchas veces ese tipo de clientes nos genera muchísimo gasto, recursos de atención al cliente y muy posiblemente los operamos con ellos a pérdidas en ese sentido. Y había mucha correlación entre quien usa Neteller y Skrill para hacer eso. Ese es un motivo que era quizás salvable. El otro motivo es que la regulación en materia de prevención del blanqueo de capitales y en concreto también la sensibilidad de los bancos con las plataformas de pagos electrónicos es exorbitada en estos momentos. Entonces, combinando esos dos elementos, el riesgo o la molestia de ofrecer Neteller y Skrill no nos compensa para nada con el negocio extra que nos genera. Entonces, la respuesta es, lo hicimos en su momento, aprendimos una serie de lecciones y hemos tomado una decisión consciente en estos momentos de no ofrecer ni uno ni otro. Siento
ser tan claro, pero ese es el motivo. Entonces, nada, pasamos a la siguiente pregunta de Javi. El lote Sí, mínimo. la siguiente pregunta de Javier FX pregunta ¿cuál es el lote mínimo con que operan las cuentas replicadas? Cuenta trader igual a microlote, cuenta replicada, me ponen signos de interrogación. A ver, nosotros, si bien nuestros proveedores de liquidez aceptan tamaños de microlote como tamaño mínimo, nosotros lo que hacemos es fraccionar la operativa con muchísimas más decimales. ¿Por qué? Pues porque lo normal es que en un inversor, o sea, en un Darwin haya más de un inversor y eso hace que yo pueda fraccionar mucho la operativa de uno y con muchos fraccionamientos al final llegue a un microlote. Esa es un poco para que se haga una idea. O sea, no existe una limitación mínima por la que opera un inversor. Dicho lo cual, la replicación, o sea, la réplica es perfecta en términos proporcionales entre lo que hace el trader, o sea, o el Darwin y lo que hace el inversor. Es decir, esto nunca genera ningún tipo de divergencia con el Darwin. Hace exactamente lo mismo que el Darwin. Lo que genera es un pequeño coste de redondeo que asumimos nosotros para dar Eso liquidez es. a la plataforma, pero no afecta de ninguna manera al inversor. Eso es. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta de cuándo tendremos las acciones del Nasdaq para invertir en ellas desde vuestra plataforma y ETFs. Gracias y un saludo. Esta la verdad es que me la he puesto a mí. Voy a hacer un comentario general sobre la política nuestra de añadir nuevos activos y luego el concreto se lo dejo a Javi. A ver, el hecho de ser una plataforma deslocalizada en la que no tenemos control sobre los traders que están gestionando los Darwins, implica para nosotros una serie de riesgos. Uno de los riesgos es de abuso de información privilegiada o de mercado por parte de los clientes, ¿no? Entonces, no sé, pongamos que ofreciésemos, pues yo qué sé, Tubacex, que era el chicharro en los tiempos cuando ya estaba metido en ese tipo de cosas, ¿no? Pues en acciones con muy poca liquidez se prestan mucho a que alguien con información privilegiada o pueda hacer, pues intentar de alguna manera manipular el mercado y eso en un modelo como el nuestro que es muy disruptivo y que según vamos creciendo cada vez vamos a traer más atención de competidores que dirán que lo que hacemos está mal o que es va contra la ley, eso de que traders deslocalizados puedan cobrar success fees, etcétera, es un riesgo, un jardín en el que no nos meteremos, ¿no? O sea, por política de empresa, muy probablemente siempre nos centraremos en el 20% de referencias que generan el 80% de los volúmenes, ¿no? Y no iremos a las cosas más exóticas por definición, ¿no? Eso en cuanto a la parte de las acciones. Luego lo de los ETFs, eso ya se lo dejo a Javi, que es quien lidera el producto. Desde un punto de vista técnico, vía el API de Saxo tenemos acceso a ETFs, o sea que hipotéticamente sería posible en un mundo de recursos ilimitados, pero ya es una decisión de producto que en nuestro caso toma Javi y ahí le cedo la palabra. Sí, bueno, yo siguiendo con lo que dice Juan, efectivamente, todas estas cosas siempre están un poco condicionadas por los recursos que tenemos. A día de hoy estamos poniendo desde el lado de operaciones, que es el equipo que lidera añadir nuevos activos a DarwinX. Estamos ahora al 100% metidos con todo el cambio que viene de apalancamiento del ESMA y una vez que terminemos con eso, el compromiso es añadir nuevas acciones americanas a nuestra oferta. Hemos hecho un estudio de todas las acciones americanas que encajan en lo que acaba de comentar Juan. O sea, nosotros lo que hacemos es determinar un nivel mínimo de volumen medio diario que ha hecho una acción en los últimos 6 meses y en base a eso hemos determinado que podemos llegar a ofrecer unas 200 acciones americanas. Esa será la prioridad de operaciones una vez suceda lo del ESMA, con lo cual entiendo que dentro de esas 200, por supuesto, habrá acciones del Nasdaq. Una vez lancemos acciones, porque preguntas por ETFs, bueno, se nos abre ahí un abanico de posibilidades, pero probablemente nuestra siguiente orientación venga por el mundo de los futuros, no antes que los ETFs. Pero bueno,
es la primera vez que oigo que alguien nos pide los ETFs. No sé, podemos investigar porque probablemente esa integración pueda ser más sencilla que lanzar futuros, con lo cual, no sé, podemos incluso valorarla. Ya lo mantendremos, lo comunicaremos debidamente en su momento. De momento, da por hecho que esas 200 acciones americanas. Dicho lo cual, nunca abriremos las 200 acciones de un plumazo, siempre lo hacemos de manera secuencial, porque detrás hay temas operativos como son el pago de dividendos, splits, noticias de mercado y demás que tenemos que evaluar si tenemos todo bajo control antes de meternos ya a un volumen de acciones que requiera una monitorización más automatizada de la que tenemos actualmente. Muy bien, pues seguimos con la siguiente, que es si será posible retirar fondos a una cuenta panameña en un futuro no lejano. Bueno, en esto nunca podemos tomar una decisión generalizada. Claramente hay una serie de políticas de riesgo, de blanqueo de capitales que evalúa nuestro departamento de cumplimiento, y ahí lo que sugeriría Miguel Ángel es que lo consultes con nosotros para que hagan un estudio detallado de la situación específica de la cuenta, pero te anticipo ya que es una situación de riesgo más alto y las probabilidades son pues, más bajas de aceptar, ¿no? O sea, nuestra política de riesgos en materia de cumplimiento siempre ha sido muy estricta y muy posiblemente cada vez lo será más. Lamento tener que decirte. Vivimos en un mundo en el que la regulación es un factor que realmente asumir riesgos es algo que no compensa para nadie, vamos. Javi, ¿vas a decir algo? No, no. Vale, pues la siguiente te toca. Sí, la pregunta es que ¿por qué no permitís descargar los datos históricos de precios como hace FXCM o Dukascopy, por ejemplo? Sería de mucha ayuda. Sí, esto nos lo ha pedido mucha gente y de nuevo referente a esto han pasado dos cosas. Una es que nunca, hasta hace bien poco, no hemos estado haciendo un registro de dichos precios. Así sí que tenemos precios de minuto desde creo que 2000, bueno, desde cuando lanzamos el broker, que fue en 2014, en mayo de 2014. Desde entonces disponemos de datos históricos de minuto que probablemente sí que podríamos llegar a ofrecer, pero ya digo, no es un motivo más allá que de recursos. O sea, no simplemente es eso. O sea, es poder dedicarle del equipo de operaciones y de producto, dedicarle un tiempo a querer hacerlo y compartirlo. Nuestra vocación es hacerlo y lo terminaremos por hacer. O sea, no te puedo decir, no puedo decir más. Bien, los contratos de pares de monedas de Forex son CFDs o hay alguna diferencia con un CFD. Bueno, es la verdad es que es una pregunta que hablas incluso con la gente de cumplimiento y es difícil que te den una respuesta convincente. Desde el punto de vista regulatorio, los contratos que ofrecemos nosotros son contratos de contado con rolado. O sea, no es específicamente un CFD. En la práctica, ¿qué diferencia hay con el CFD? Pues el hecho de que operan 24 horas al día y están los 5 minutos de rollover con la ampliación del spread en el mercado mayorista. Esa es la principal diferencia desde un punto de vista práctico. En el resto de efectos, desde el punto de vista tecnológico, para que os hagáis a la idea, en el MetaTrader se tratan igual unos y otros, con lo cual la diferencia es semántica en ese sentido, más allá de ese el rollover. La verdad es que no sé cómo se dice rollover en castellano. Bueno, la extensión del contrato de un día a otro para no entregar la divisa, ¿no? el contado, para que no sea entregable. Pero más allá de eso, en la práctica los puedes tratar igual, realmente. Bien, entonces, siguiente pregunta. ¿Cómo es posible abrir una posición con un proveedor de liquidez y cerrarlo con otro? ¿No son contratos bilaterales con los que se opera? Y la respuesta es: todo cliente de DarwinX, consciente o inconscientemente, muy posiblemente está abriendo una posición con un proveedor de liquidez y la está cerrando con otro. Ese es el
el rol de un prime broker, que es en nuestro caso, pues el EMAX, bueno, que es un mercado, no es un prime broker, pero en este caso presta el mismo servicio, o de Saxo Bank, es dar crédito a DarwinX y por extensión a los clientes de DarwinX para que al abrir una posición, pues la abran con el mejor precio del lado del libro que entren en ese momento, y agregar también a la salida de la posición para que obtengan el mejor precio a la salida de la posición con el mejor proveedor de liquidez en ese momento, que puede ser diferente del de apertura. Y para eso nosotros tenemos crédito con Saxo para no quedarnos colgados con una posición larga en un lado y otra posición corta en otro lado, que se netean, con lo cual no habría riesgo de mercado, pero estaríamos pagando swaps de más. O sea que la respuesta es, ¿cómo es posible? Pues operando con DarwinX, porque ese es el proceso de agregación de precios, es lo que consigue, que abras siempre con el proveedor de liquidez que te da mejor precio y que lo cierres idem. Si ya estás pensando en algo más avanzado que eso, desde un punto de vista técnico, lo que sí que es posible es operar con nuestros dos prime brokers, con el EMAX y Saxo de forma indistinta a través de una conexión fix. Pero eso es algo ya que es algo que tengas una necesidad muy específica que tengamos que estudiar, pues muy probablemente no te merece la pena ni a ti ni muy posiblemente a nosotros, Juan. Así que esa es la respuesta. Sí, efectivamente son contratos bilaterales y en cada momento se abren con el proveedor de liquidez que mejor precio da, y para eso lo usamos al prime broker. Entonces, la siguiente es, ¿de dónde sale el dinero del apalancamiento que brinda el broker? ¿Lo tiene el broker en su balance? Y la respuesta es, esa es la labor del prime broker. Igual que nosotros prestamos apalancamiento a nuestros clientes, nuestro prime broker nos presta apalancamiento a nosotros, para lo cual obviamente tenemos que tener un balance, porque si no, no nos dan crédito. Pero esa es la labor de un prime broker, dar crédito. Igual que nosotros damos apalancamiento a nuestros clientes, nuestro prime broker nos lo da a nosotros. En este sentido, hay algún webinar que hemos hecho, que la verdad es que no sé el título ahora mismo, pero que sí que explica, porque estas últimas 3 preguntas están más o menos relacionadas con lo mismo, cómo funciona el proceso de agregación en un mercado OTC o over the counter. O sea que os recomiendo, si no lo conocéis ya, que visitéis el canal de YouTube de DarwinX, que de hecho incluso lo puedo hacer yo aquí de Strangis mientras Javi va contestando la siguiente pregunta, y os digo el webinar adecuado. Así que, Javi, vale, te paso la siguiente. Sí, la siguiente pregunta de Robert es, no puedo ver las criptomonedas en MetaTrader 4, ¿por qué es? Bueno, probablemente es que está mirando una cuenta MetaTrader 4 existente que tenga abierta para divisas, y nosotros la solución que hemos dado para ofrecer criptomonedas es agrupar las criptomonedas en exclusiva en cuentas de MetaTrader 4 separadas del resto. Para ello, o sea, para poder ver las cuentas para operar en criptomonedas, al abrir una cuenta te pregunta qué tipo de activo quieres operar, y ahí debes seleccionar, en vez de Forex y CFD sobre índices, debes seleccionar pues criptomonedas. Entonces se te abrirá una cuenta y ahí verás las 5 criptomonedas que actualmente estamos ofreciendo en DarwinX. Yo creo que con eso está respondido. Y también aprovecho pues para que ya para todos aquellos que no hayáis visto nuestra oferta, pues os animo a que probéis, porque creemos que estamos ofreciendo unas condiciones muy superiores a lo que están ofreciendo otros competidores. Sí, en línea con eso creo que haremos un programa en la radio explicando el por qué no habíamos ofrecido criptomonedas. Algunos me habéis oído hablar, pues eso, posicionarme en contra en algunos momentos, y explicaros también el por qué sí que hemos decidido dar el paso ahora. O sea que en próximas fechas tendréis más detalles sobre eso. Pero en última instancia, secundo lo que dice Javi. O sea, no solo es que seamos más competitivos, que también, sino que muchos de los riesgos que hay con las criptomonedas, de riesgo de contrapartida, el mero hecho de estar apostando y que cuando quieras cobrar el dinero no esté, o que alguien haya robado la
las criptomonedas del mercado con el que estabais operando, pues pensamos que está muy cubierto con el Emacs porque, entre otras cosas, tienen todas las medidas de seguridad de quien lleva ya operando 10 años. No es un startup que se sube al carro ahora mismo, y que además hay una póliza de seguros del mercado Lloyds de Londres que asegura a los clientes del Emacs contra el hipotético robo de esas criptomonedas. O sea, es uno de los principales motivos por los que hemos tardado tanto, era que lo último que queríamos que nos pasase es el escenario de terror ese en el que hay un CFD contra un proveedor de criptomonedas, hay un robo de criptomonedas contra ese proveedor y quiebra nuestro proveedor y tenemos un problema todos, ¿no? Entonces, ya no solo es que sea competitivo, es que además es pues un mercado regulado, con las cosas bien hechas, cosa que no era posible antes de que lo hiciese el Emacs. A ver, aquí hay una pregunta y os pido disculpas a todos porque Javi y yo estábamos viendo la lista de preguntas, pero vosotros no. Ahora ya la estoy compartiendo, así que os pido disculpas por eso. Pero vamos, la pregunta que tenemos ahora es, entiendo, de Juan, que le pasa como a mí, que es que cuando escribe rápido pone Jaun. ¿En qué casos DarwinX compraría físicamente la acción cuando un cliente entra en un CFD? A ver, esto lo hemos explicado en un webinar que di yo el mes pasado, me parece que el 24 de mayo, y la respuesta es que nuestros CFDs sobre acciones son de acceso directo a mercado, o DMA, Direct Market Access, en la jerga inglesa. Entonces, es un CFD en tanto en cuanto se liquida por diferencias, como un CFD, pero no es un contrato bilateral con un precio contra un creador de mercado, sino que es una orden que se está enviando a mercado vía nuestro proveedor de CFDs, que en este caso es EDF-Man, que a su vez utiliza a Morgan Stanley. Entonces, cada vez que compras una acción con DarwinX, el precio que recibes es el precio del libro de órdenes del mercado subyacente que mejor precio ofrezca para esa acción en ese momento. O sea, no estamos hablando de un CFD de estos de la horquilla que decide el dealer, sino un CFD en el que estás pagando el precio del contado, contante y sonante. Explicamos también que el precio que se ve en el terminal de DarwinX en estos momentos es el precio de los mercados BATS, que es pues uno de los más líquidos, pero no incluye el mejor de todos los precios, con lo cual es posible que haya pues un deslizamiento positivo porque ves el mejor precio que hay en el mercado BATS, pero ejecutas al mejor precio de cualquiera de los mercados en los que cotice esa acción porque estás yendo a ese mercado. ¿Vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿compramos físicamente la acción? La respuesta es no lo hacemos nosotros, porque si lo hiciésemos aplicarían una serie de tributos como pues el Stamp Duty en Reino Unido o una serie de complicaciones fiscales que hacen que fuese mucho más oneroso para nosotros y por ende para vosotros poder hacer la operativa. Pero desde el punto de vista de precio y de garantía de ejecución, tienes la misma que si comprases físicamente el contrato, que es algo que nos diferencia también frente a los CFDs de otros proveedores. Espero que os haya contestado a la duda. Entonces paso a la siguiente de Cherry Picker. La verdad es que ponéis unos nombres de lo más curioso. Me gustaría saber si hay alguna diferencia entre DarwinX con respecto a otros brokers en vuestra política sobre la aparición de los spreads en horas de baja liquidez, sobre todo en los pares de cruce. Y la respuesta es que no hay ninguna diferencia entre nosotros frente a otros brokers, y hago incidencia en la palabra brokers. O sea, si el mercado institucional, en los momentos en que hay poca liquidez o en el momento del rollover, los 5 minutos de cierre de mercado, no existe. Se amplían los spreads una auténtica barbaridad y ese es el precio de mercado institucional de verdad. Otra cosa es que haya creadores de mercado, que es que la mayoría de clientes de mal llamados brokers minoristas crean mercado en un grado u otro, lo que tengan es un precio que va contra el libro del creador de mercado y no contra el mercado de verdad, que pueda tener un spread, una horquilla más ajustada en ese momento. Somos conscientes que eso a vosotros pues es igual, no os importa tanto el hecho de no ir al mercado en esos momentos y bueno, pues en el futuro podemos buscar alguna solución, pero la respuesta es un broker, como somos nosotros, siempre, o sea, de hecho, dicho de otra manera, si tiene horquillas ajustadas en momentos de baja liquidez, entonces no es un broker, es un creador de mercado. Ese es el resumen de la respuesta.
Sí, pero puedo añadir una cosa que es importante. Nosotros siempre, desde que fundamos Darwines, quisimos dar en todo momento, aparte de dar la mejor condición, las condiciones reales que hay en el mercado institucional. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es, como hemos dicho ya también antes, es poder crear estrategias invertibles. Entonces, de nada nos vale artificialmente bajar, si fuéramos un dealer, que no lo somos, pero si imaginamos que somos dealers y queremos bajar artificialmente dicho spread en esos periodos. Al final estaríamos dando un precio o sea, artificialmente mejor y seríamos vulnerables a traders que son muy listos para atacarnos, y de manera que estaríamos asumiendo un riesgo como empresa. O sea, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos atrayendo a los mejores traders que hay ahora mismo en el mercado de Forex. Por otro lado, no tiene ningún sentido hacer eso si además, imaginamos que esa estrategia, además de estar ganándose a nosotros, crea un Darwin y sobre ese Darwin llegan 2 millones de euros, con lo cual tenemos que dar contrapartida también a esos 2 millones de euros de los inversores que están replicando ese Darwin en el que ha entrado artificialmente a un precio distinto, ¿no? Al final nos convertiríamos se convertiría en una bola tan grande que asumiríamos tanto riesgo que podríamos incluso hasta quebrar. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza nosotros asumir un riesgo ahí, y siempre haremos lo mejor posible por acceder a la mejor liquidez institucional que haya, pero como norma general no aplicaremos ninguna medida. Otra cosa es que evitar picos de spread muy elevados que a veces pueden suceder. Eso lo estamos evaluando, o sea, el limitar el spread a determinados pipos, podemos, por ejemplo, 35 pipos o 40 pipos que no se suponen esos umbrales para que la gente sepa lo que se puede encontrar. Pero ya os digo que es lo que comenta Juan, cualquier broker que esté dando precios o spreads muy bajos en esas horas, claramente os está haciendo un dealing y como tal lo debéis saber. Vamos, que no es un broker, es un dealer. No es un broker. Y también yo como trader profesional, os digo, al final, cuanto antes os enfrentéis al mercado institucional, antes sabréis a lo que estáis jugando. Y entonces os tenéis que adaptar realmente a lo que realmente podéis llegar a conseguir cuando empecéis a gestionar mucho capital. Si no hiciéramos eso, derivaría en que mucha gente estaría buscando ineficiencias derivadas de precios artificiales, y cosa que no lleva a ningún lado. O sea, de verdad que sabemos que hay gente que esto le puede sonar extraño, pero creemos que en el largo plazo es lo más positivo para la empresa. Para que os hagáis una idea, yo hasta me planteé cerrar durante esa hora, mientras el mercado de futuros está cerrado y la liquidez es nula. Estamos teniendo muchísimos problemas ya de divergencia entre los inversores y los Darwins que operan en esas horas. O sea, hasta ese punto estoy que estamos incluso hasta plantearnos cerrar en esa hora, cosa que de momento no vamos a hacer, pero que podríamos llegar en un futuro, si vemos que las cosas siguen empeorándose de la manera que están empeorando, podríamos llegar a plantearnos. Muy bien. La pregunta de Paola, Paola, con muchísimo cariño, nos encanta que quieras abrir una cuenta real con nosotros, pero eso estará nuestro equipo de soporte al cliente encantado de darte asesoría. Eso lo puedes, escribes a info@darwinex.com y te explicarán de mil amores cómo abrir una cuenta real. También está explicado en la página, así que gracias por el interés, pero no pensamos que sea el mejor foro para contestar la pregunta. Pasamos a la siguiente, de si planeamos integrar una solución de depósito y retiro similar a Trustly, pero que funcione para Latinoamérica, PayPal podría ser una opción. A ver, aquí quería hacer una puntualización. Una es que Trustly es una solución para procesar depósitos y pagos basada en transferencias bancarias. O sea, es una solución tan robusta como pueda serlo una transferencia directa, pero que tiene una ventaja, y es que dentro de la Unión Europea Trustly tiene cuentas en los diferentes países, de manera que, pues, por ejemplo, si un alemán quiere mandar dinero a DarwinX, lo manda como transferencia local en Alemania, que se procesa por regla general de forma instantánea en Alemania, y Trustly simultáneamente en Reino Unido nos desembolsa en nuestra cuenta, de manera que lo que conseguimos es, por un lado, ahorrar los costes de transferencia internacional y, por otro lado, en muchos casos, conseguir depósitos instantáneos o cuasi instantáneos a un coste muy reducido y sin
salir del circuito bancario regulado sin riesgo de blanqueo de capitales, ¿no? Esa es la grandísima ventaja que tiene Trustly, que lo hace diferente de un Neteller o un Skrill o incluso un PayPal. En el caso concreto de PayPal, aplican en menor medida que en Neteller y Skrill los comentarios que ya he hecho antes. Y luego hay otro tema, y es que los costes que repercute PayPal a nosotros para asumir el depósito son del orden del 3%, creo recordar, que es una cosa Sí. salvaje, ¿no? Entonces, si alguien nos hace un depósito por PayPal, o sea, es que los primeros 4 meses de operativa se los está llevando PayPal. Entonces, no es algo que podamos soportar porque nuestros márgenes en calidad de brokers son mucho más bajos. Entonces, lamento mucho no poder tener otras formas de pago, pero me temo que PayPal no será una opción de pago para DarwinX ni a corto plazo ni posiblemente nunca. Desde luego no mientras cobren un 3% por los depósitos. No sé si estás de acuerdo, Javi, o he dicho algo que... Sí. Vale. Antonio nos pregunta, ¿se va a hacer y para cuándo un programa de podcast dedicado a la tributación aquí en España? La respuesta es a corto plazo no, porque no somos expertos en tributación y no queremos asumir ese compromiso con los usuarios, pero lo que sí que os puedo decir es que como algunos de vosotros estáis hasta las narices de nuestra posición en este sentido, que entiendo vuestra posición, pero me gustaría que entendieseis la nuestra, la gente de Darwinizate ha hecho un estudio muy riguroso de cómo tratar los diferentes supuestos fiscales desde el punto de vista de un español. Es este vínculo que pongo aquí, a ver si os lo puedo poner en el navegador para que lo veáis. Y bueno, ahí, como sabéis, nosotros tenemos una asociación con Forex Duet. De hecho, estamos trabajando en un proyecto educativo que creo que gustará y estaríamos encantados pues, de que lo consultaseis con ellos. La siguiente pregunta es, ¿con el sumario anual que nos descartamos desde la plataforma es suficiente para hacer la declaración de la renta? Entendemos que sí, porque está toda la información con todos los trades y tanto los gastos de comisiones como las plusvalías. Así que con esa información base no hace falta más. La otra pregunta que hace Antonio, y esta está muy justificada, es... a ver, aquí hay un tema que estamos estudiando con los abogados, ¿no? La pregunta es, yo como proveedor de Darwin, en caso de incluir las ganancias recibidas por los inversores como cesión de propiedad intelectual para justificar el pago de los inversores, si me pide Hacienda que lo demuestre, ¿mandaríais vosotros algún papel o informe que lo demuestre? ¿Sabéis cómo lo están haciendo otros proveedores de Darwin? O sea, esto entiendo que figura en el extracto de cuenta, Javi, corrígeme si no me equivoco. En el extracto del informe fiscal aparece el importe que ha sido pagado en concepto de performance fees de inversores externos, sí. O sea, esa información ya la facilitamos, con lo cual mandaríamos vosotros algún papel, ya lo estamos mandando, lo ponemos en el extracto. Y estamos estudiando con asesores el tratamiento óptimo desde un punto de vista fiscal de los rendimientos que se generan en calidad de gestor de Darwins. Y aquí hay temas, uno de ellos es el tratamiento del posible de implicaciones de IVA. Está muy claro que el cobro de success fees que hacemos a los inversores es un cobro por un servicio financiero y por lo tanto exento de IVA, es decir, el inversor no paga el 20% más IVA, paga el 20%, pero en la medida en que, en función de cómo definamos el pago que se hace al proveedor de Darwins, eso podría acarrear IVA, con lo cual hay un desfase ahí de IVA repercutido que pues alguien tendría que asumir, o ya fuésemos nosotros o el proveedor de Darwins, en tanto en cuanto no fuese profesional. En el caso de proveedores de Darwins profesionales o gestores profesionales, pues ya se podría hacer un estudio de una concatenación de contratos de gestión mediante el cual nosotros gestionamos la gestión de riesgo para el inversor final y a su vez invertimos en una cuenta gestionada por un gestor profesional y lo que hacemos es, pues eso, repercutir los cobros de success fees evitando el IVA, ¿no? Pero esto es algo que estamos estudiando, es una implicación de calado para el modelo de negocio y hasta que no tengamos una opinión definitiva no podemos daros una respuesta concluyente, lamentablemente, en este sentido.
Antonio, si estás escuchándome y esto, pues a ver, encantado de oír tu comentario. Vale, la siguiente pregunta es sobre el tema de los Darwins migrados, ¿no? Enlaza con el punto anterior de Javi del sesgo de supervivencia, y es, si todos hemos visto ejemplos de fracasos gordos de Darwins migrados, ¿por qué no penalizáis la nota de estos Darwins durante X tiempo hasta ver cómo se adaptan a Darwin X? Entonces, Javi, ¿quieres decir tú primero o voy yo? Sí, no, lo comento yo, tanto esta como la siguiente. A ver, nosotros, el Discord, yo creo que lo he comentado en la radio, no sé si Luis has tenido ocasión de escuchar las intervenciones que estoy haciendo últimamente. El Discord está calculado para, y es la herramienta fundamental que usa Darwin X Labs para calibrar la inversión en sus Darwins. Como tal, nosotros ya tenemos debidamente contrastado que con el sistema actual funciona todo debidamente. Dicho lo cual, nosotros con Darwin X Labs no metemos a ningún Darwin migrado dentro de nuestro portfolio hasta que no ha pasado un periodo, el deep period que usamos como medida de significancia dentro de la plataforma. Eso que hacemos nosotros lo puede hacer cualquier otra persona. Lo importante es ser transparentes y dar esa información de que ese Darwin ha sido migrado. Es decir, si Luis, consideras que los Darwins migrados no te generan ningún tipo de confianza, pues eres libre de no invertir en ellos y ya está. O sea, es un tema que yo creo que con la información que damos cada uno es libre de hacer con dicha información lo que considere. Darwin X Labs, como te digo, hace este filtro por medida de precaución, pero que digo que es algo que puede hacer cualquier inversor. Luego, en relación, digo por enlazar la pregunta de Pierre, que comenta, en el agregado, ¿funcionan mejor los Darwins migrados o los Darwins nativos de DarwinX? Ha habido recientemente un estudio de un cliente nuestro, Quantum Labs, que hizo ese estudio y demostró que efectivamente en el largo plazo los Darwins migrados, una vez hecha la migración, habían ganado dinero. Es decir, una inversión hecha en todos los Darwins migrados desde la fecha de su migración a DarwinX hubiese ganado dinero, con lo cual yo creo que la respuesta es muy clara. Lo que sí que tener, y aquí ya sí que doy una pista, ¿no? Porque creo que Juan, luego la siguiente pregunta lo mismo, ¿no? Dice, al migrar una estrategia exitosa a DarwinX, hay factores claves a tener en cuenta para el trader para asegurar que no haya malas sorpresas con el Darwin. Y aquí sí que voy a dar un consejo que es muy útil. O sea, sabemos que aquellas estrategias que vienen de broker dealers, o sea, de dealers, o sea, que lo que hemos hablado antes, y operan fundamentalmente en horarios de poca liquidez, es decir, entre las 21 GMT y 23 GMT, que esa información la tenéis disponible en el detalle del Darwin en la sección de, creo que es una gráfica que hay, que no me acuerdo ahora cómo se llama la sección, pero os lo voy a comentar en un momento para decirlo exactamente. La sección se llama horarios y activos, ¿no? Hay una sección detalle del Darwin, en la gráfica horarios y activos, podéis ver en qué horario suele operar dicho Darwin. Pues aquellos que operan, que aparece una línea, pues están concentradas las operaciones entre las 21 horas y 22 horas GMT y las 22 horas y las 23 horas GMT, si un Darwin tiene muchas operaciones en ese rango, sí que puede ser que desde el momento que opere con Darwin, en DarwinX sus rendimientos se deterioren, porque viene de un broker cuyos spreads eran inferiores a los de DarwinX en ese periodo de tiempo. Todos aquellos Darwins que hayan sido migrados y cumplan esto, nos debe dar una pequeña alerta y deberíamos esperar un tiempo a invertir en ellos. ¿Por qué no lo metemos en el Discord? Porque el Discord tiene que ser algo objetivo y entonces no es como no es una regla
fija que se cumpla esto, pues no podríamos, estaríamos tratando injustificadamente mal a algunos Darwins frente a otros sin poder demostrar que fueran peores. Entonces eso, ya te digo, tenéis esa información para poder evaluar lo que os estoy contando. Esos Darwins sí que dan problemas. Otra de las cosas que debéis comprobar cuando un Darwin es migrado, lo normal es que ese Darwin, a su vez, muy probablemente sea un Darwin popular, o sea una estrategia popular en otras plataformas o en plataformas de copy trading, que nosotros no lo somos, y pueda dar problemas de divergencia muy rápido. Y eso, de nuevo, pues tenéis a vuestra disposición la información de la divergencia y conviene mirarla detenidamente si procedéis a hacer una inversión en él, porque si tiene una divergencia alta, muy probablemente es una estrategia popular y puede dar problemas también relativamente rápido. Yo creo que con estas 4 cosas que os he contado, 3 o 4 cosas, podéis sin problemas evaluar de la misma manera que hacemos nosotros las estrategias migradas. Dicho lo cual, también hay estrategias migradas que lo han hecho estupendamente. El Darwin, o sea, los Darwins, los 4, 5, 6 o incluso diría los 10 primeros Darwins que hay en la plataforma, creo que todos son migrados. O sea, que no podemos hacer una regla general de que todos los Darwins que vienen, pues eso, que dan problemas, porque en absoluto es cierto. Dan problemas los que os he comentado. Pues la siguiente toca a ti también, Javi. A ver, estaba... Sí. He oído el La debate. correlación. ¿Ah? No, no. No, la Ah, siguiente es, he oído el debate que si el Darwin es bueno y el trader hace una buena gestión del riesgo, no se debería poner stop loss en los Darwins. ¿Estáis de acuerdo? ¿Darwines opera con stop loss cuando invierte? Sí, Darwinex opera con stop loss cuando invierte en el robot. Sí que lo hace, no voy a desvelar cómo lo hace, pero el stop loss que nosotros tenemos puesto tiene una regla que no puedo desvelar, pero es una regla que está contrastada con un backtest y sabemos que funciona. No creo que poner un stop loss o no ponerlo tenga que ver con la calidad del Darwin. O sea, quizás igual el debate viene más en relación con que cuándo debo cerrar un Darwin, cuándo debo considerar si la rentabilidad de un Darwin en una inversión de largo plazo, o si está sufriendo un drawdown, cuándo deberíamos considerar que debo eliminar dicho Darwin. Esta respuesta es muy amplia, o sea, no me daría tiempo ahora a contar todo, sí que puedo dar algunos indicios, pero sí que os animo a que de nuevo escuchéis mis intervenciones en la radio, porque precisamente esta es una de las cosas en las que voy a entrar y le voy a dedicar varios programas. El determinar cuándo debo considerar mi salida en un Darwin en el que estoy perdiendo. Y ahí, como inversor más pasivo, no te estoy hablando ya como hace Darwin Labs, que hace una inversión o hace trading sobre Darwins. Para un inversor más de largo plazo, sí que hay reglas que nosotros tenemos ya muy identificadas, que son determinan hábitos saludables a la hora de saber cómo cerrarse en un Darwin. Solamente una mención: si yo invierto en un Darwin cuyo nivel de score, D-score es mayor de, pongamos, 70, un buen stop loss sería si dicho Darwin pierde el nivel de 65, pero siempre con la intención de volverlo a comprar cuando vuelva a superar el nivel de 65. Eso sería, ya os digo, un buen indicador para que os funcionaría si hacéis un seguimiento de Darwins a largo plazo. Otra cosa que debéis tener muy en cuenta es el track record que tiene un Darwin. Además del D-score, si veis todos aquellos Darwins que tengan track records mayores de 3 años, que eso no está contemplado en el D-score, la longitud del track record, son Darwins que han sido capaces de enfrentarse a diversas condiciones de mercado. Por ejemplo, habrían pasado el Brexit, habrían pasado el flash crash del franco suizo, el flash crash que hubo en el dólar neozelandés en agosto de 2015, varios eventos de muchísima volatilidad, y han sabido superarlos, han sabido superar momentos de precios con poca volatilidad. O sea, dichos Darwins, si en el largo plazo han estado ganando,
debemos tener mucha paciencia con ellos y creer que muy probablemente puedan revertir. Ahí es donde te digo yo que probablemente no sea lo sensato poner un stop loss en dichos Darwins. Para lo cual, si no quieres poner un stop loss, en este tipo de Darwins lo lógico es invertir aquello que te puedas permitir invertir, nunca más de lo que te puede generar cierto nerviosismo para poder cerrarlo. Pero esa es mi... Hay muchos ejemplos como esto. Te puedo poner Darwins como PGH, Darwins como LVS, Darwins UYZ, NTI, ERQ. Son Darwins con riesgos muy grandes que han tenido drawdowns en algunas ocasiones también muy elevados y luego han sido capaces de recuperarlos. Entonces, sí, o sea, ya os digo, si es a Darwins contra récords pequeños, comprobar que el score no baje de 65 podría ser un buen método. En Darwins de más de 3 años de track record y que han sufrido varios drawdowns y han sido capaces de recuperar, yo creo que lo más sensato es confiar en ellos. Pues venga, sigues, Javi, con las correlaciones, ¿no? Los Darwins en mi portfolio están descorrelacionados según la tabla de correlaciones, pero en momentos dados parece que la correlación entre varios es de 1. ¿Qué puedo hacer para diversificar este riesgo puntual más allá de mirar la nota de correlación? De nuevo es una pregunta que quiero responder debidamente en los programas de radio. Sí, nosotros a nivel interno desde Darwin Labs, la correlación, el dato de correlación únicamente lo usamos para descartar aquellos Darwins que se parecen muchísimo entre sí. Estamos hablando de correlaciones por encima de 0,95. ¿Vale? Cualquier correlación que esté por debajo de esa cifra, para nosotros prácticamente en términos estadísticos las consideramos como que no tienen correlación. Y para diversificar el portfolio, en vez de buscar ese tipo de correlación, lo que hacemos es intentar diversificar en tipologías de Darwins, no tanto en si tienen correlación o no en el histórico más reciente, que es como se mide la correlación, el histórico de un mes, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues de nuevo, me gustaría comentarlo en radio, aquí puedo dar ciertas pinceladas, pues buscar Darwins que operen, o sea, meter tu portfolio varios Darwins que operen muy a corto plazo, Darwins que operen en determinadas franjas horarias, Darwins que operen más a largo plazo, Darwins que operen en un determinado activo, siempre, ya te digo, pero no buscar Darwins que se parezcan en exceso entre sí. Eso desde luego, que jamás. Te voy a poner un ejemplo. Un Darwin como DLF o VQB, que tienen curvas que no sé ni qué correlación tienen, probablemente no tienen ni correlación, no lo he mirado, pero son dos Darwins que necesitan de volatilidad en el mercado para ganar. Pues probablemente el día que haya mucha volatilidad ganarán y el resto del tiempo aparentemente se comportarán de la misma manera, ¿no? Entonces, esos son ciertos detalles que hay que tener viendo las curvas de los Darwins para ver si pueden llegar a correlacionarse en determinados momentos. Por otro lado, sí que estamos estudiando añadir en el terminal de trading, el terminal de inversor, el apalancamiento, o sea, el leverage que calculamos para el trader, mostrarlo en tiempo real para el inversor de su portfolio. De esta manera, si tú imagínate que ves la evolución del leverage de tu portfolio y compruebas que tu leverage se oscila entre, pongamos por decir, un 4 y un 6, y dices, oye, cuando el leverage supere 8, me gustaría que se cerrase parcialmente toda mi inversión en los Darwins para mantener mi riesgo estable. Algo así creemos que sí que se podría llegar a hacer, o sea, automatizar, decir, oye, yo en vez de decir que mi bar del portfolio, o sea, mi riesgo del portfolio sea un 6%, pues decir, oye, nunca quiero que mi leverage del portfolio sea mayor de 7. Y en caso de superarse, ciérrame proporcionalmente todos los Darwins que tenga en la cartera. Algo así se podría llegar a hacer para proteger de esa correlación instantánea que se produce en determinados momentos que pueden generar cierto pavor, ¿no? Por así decirlo. Pero eso sí que se puede, lo estamos planteando y muy probablemente, no sé cuándo, pero lo podremos llegar a hacer. Vale, ¿dónde estábamos? Los stop losses. ¿Cuántos Darwins consideras que debería de tener un portfolio como mínimo? Bueno, es que esto
es una pregunta. O sea, yo si un Darwin es bueno, pues yo considero que es bueno, creo que debería mantenerlo en mi portfolio. Cuanto más Darwins buenos tenga y más diversificado tendré mi portfolio, en teoría, como hemos hablado anteriormente, si lo hacemos bien, y con lo cual más suave será los drawdowns, ¿no? O sea, quizás la curva, la rentabilidad que puedo esperar es menor, pero también los drawdowns. O sea, entonces, todo aquel que considere que cumpla, que sea un Darwin bueno y que me añada cierta descorrelación por tener una tipología distinta al resto de Darwins que tengo en mi portfolio, yo lo debería añadir. Desde una perspectiva de dinero, sabéis que nosotros damos rebates por diversificar la cartera y si ponderamos, o sea, si hacemos una cartera en la que metemos el mismo riesgo, o sea, la misma inversión en cada uno de los Darwins, ya el rebate de diversificación es máximo, o sea, ya se considera, o sea, se consiguen niveles de diversificación muy altos a partir de 8 o 10 Darwins. Añadir más Darwins a esos no te va a aumentar ese rebate, muy probablemente. Aquí la clave es, por resumir, si es un Darwin bueno, lo metería en mi portfolio siempre y cuando tenga una tipología distinta a los Darwins que ya tengo dentro de mi cartera. Ya diré en la radio cuál es esa tipología de Darwins. ¿Cómo deberíamos segmentar o clasificar a un Darwin en ese sentido? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta de Fernando. Estoy iniciando en el mundo del trading, formándome con Yuri. Dadme una recomendación acerca de cómo planificar correctamente mi formación. Yo ahí creo que lo sabe Yuri mejor que nosotros. No sé cómo lo ves tú, Javi, pero... Bueno, yo la recomendación que doy personal, o sea, yo te respeto muchísimo a Yuri y seguro que, o sea, yo escucharía lo que le diga a su educador, yo le puedo decir mi opinión. Mi opinión es eh, eh, empezar cuanto antes a operar con dinero real y arriesgando, o sea, con muy poco lotaje, pero siempre tienes que, o sea, cada uno de nosotros tiene un nivel de lotaje que puede permitir su aversión a la pérdida, que es con la que tiene que combatir. O sea, un trader tiene que operar siempre con el mayor lotaje posible que le permita su aversión a la pérdida. Y cuanto antes alcances ese límite, mejor. Y para eso tienes que operar con dinero real. Luego, la otra recomendación que daría, que supongo que Yuri te da lo mismo, es empezando por estrategias muy sencillitas, sin demasiada complejidad, porque personalmente creo que la mayoría de las estrategias, o sea, la mayoría del dinero, o sea, de lo que se puede llegar a ganar simplemente mirando el precio de la acción, o sea, del subyacente. Y ya te digo, es hacer algo sencillo y con dinero real cuanto antes, para testar tu aversión a la pérdida cuanto antes. Ok, la siguiente pregunta te la han puesto a ti, pero yo creo que soy mejor yo. ¿Cuánto se tiene previsto que no esté operativo en MetaTrader 4 para hacer la migración a MetaTrader 5? Vamos a ver, desde nuestro punto de vista no hay ningún tipo de previsión como para que MetaTrader 4 no esté operativo. O sea, en este momento no tenemos nada que nos haga pensar que vayamos a descatalogar MetaTrader 4. Lo que sí que es cierto y es un hecho es que MetaTrader 4, la empresa que lo hace, que es MetaQuotes, ya no lo vende. O sea, ya no, un broker nuevo que quiera comprar una licencia de MetaTrader 4 no la puede comprar porque ya no está en venta. Y claramente están haciendo muchos esfuerzos comerciales para impulsar MetaTrader 5 en detrimento de, bueno, no sé si en detrimento de MetaTrader 4, pero sí que es verdad que poco a poco está en vía muerta en cuanto a desarrollos, ¿no? Entonces, pues eso, no hay planes para que no esté operativo y ahora mismo tampoco tenemos la posibilidad todavía de poder migrar los históricos de MetaTrader 4 a MetaTrader 5, lo cual te da la idea de que nosotros en este momento no contemplamos esa posibilidad. En caso, sí que es verdad que uno de los motivos para introducir MetaTrader 5 era para prevenir ese riesgo de que nos pillase desprevenidos cualquier anuncio súbito de MetaQuotes, que no sería la primera vez que lo hacen porque son rusos y hacen lo que buenamente quieren. Pero esa es toda la información que podemos dar en estos momentos, realmente.
La siguiente pregunta es, ¿está previsto que DarwinX entre en el mercado de futuros y de ser así se puede hablar de alguna fecha? Esto lo anuncié ya en las resoluciones del año 2018 en el programa de radio en su momento y es una de estas que incluso antes que eso. Estratégicamente tenemos clarísimo que DarwinX tiene que ofrecer futuros lo antes posible. O sea, eso es algo que no admite ningún género de duda. El proveedor que nos da acceso a las acciones junto con Saxo es EDF Man, que es uno de los mejores, si no el mejor broker de futuros del mundo. Y hemos hecho trabajos ya para estudiar la forma de integrar la operativa en futuros inicialmente con nuestra oferta. ¿Por qué no estamos yendo más rápido? Pues por dos motivos. Uno, por la acumulación de requerimientos a nuestro departamento de desarrollo por temas de cumplimiento este año, que ha sido una locura, no solo para nosotros, sino para todo el sector bancario. O sea, ha llegado una oleada con EMIR, MIFIR, temas de cumplimiento de blanqueo de capitales, temas de prevención de, bueno, el ESMA, etcétera, 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 que se ha comido muchísimos recursos. Y el otro motivo es que las plataformas tecnológicas para ofrecer futuros, pues con toda la humildad hay que decir que comparado con MetaTrader 4, MetaTrader 5, bueno, con MetaTrader 5 y otro tipo de tecnologías modernas, pues están en el Pleistoceno desde el punto de vista administrativo del broker, ¿no? Entonces, ahí hemos pecado de optimistas en cuanto a los plazos, pero se ha hecho ya mucha inversión, tanto en contratación de personal como de contratación de plataformas para ofrecer futuros, en concreto la de CQG, y la cuestión no es sí, que eso es seguro que sí, sino cuándo. No sé, Javi, si quieres añadir algo, pero esa es la posición. Sí, o sea, yo creo que es lo que has dicho, que pecamos de optimistas sin saber exactamente cómo era el back office de esas plataformas. O Bueno, sea, para que la gente se haga una idea. O sea, extrapolamos que el back office era como las que conocíamos y descubrimos que no lo era. Claro, sí, efectivamente. Y luego también que por facilitar la usabilidad y adaptar la tecnología de CQG, por ejemplo, a nuestra manera de concebir el back office del cliente, o sea, del front office del cliente, también le añade una complejidad importante. El principal motivo es que las cuentas de futuros, o sea, un terminal de futuros no tiene una divisa base que como la puede tener el terminal de MetaTrader, que ya te hace la conversión de la operativa a la moneda de la cuenta. En el caso de los futuros es multidivisa y eso nos ha metido en una complicación gorda a la hora de integrar ese concepto dentro de cómo concebimos nosotros cómo debe ser la usabilidad hacia el cliente de DarwinX. Y ese ha sido el motivo fundamental por el que o sea, la complejidad más gorda a la que nos estamos enfrentando. Pero sí, como has dicho, la intención es lanzarlo. Y sabemos que seremos muy competitivos. Hemos hecho un estudio de mercado de las comisiones que están cobrando los brokers más conocidos de futuros y nosotros seremos incluso más baratos que ellos en el 95% de los activos. Vale, Criptomonedas, ¿no? sí, ¿Otra el vez? tema es porque hay que tener una cuenta separada de trading para operar con criptomonedas. Nosotros, de nuevo, o sea, es que nosotros somos un broker simplemente por un tema táctico, o sea, pero siempre tiene que estar orientado, o sea, el servicio de brokeraje que damos siempre está orientado a que las estrategias que operen con nosotros puedan ser invertibles. Ese es el motivo por el que las cuentas de trading están agrupadas o bien por liquidez, o sea, porque sus activos, o sea, una cuenta de trading debe tener activos de liquidez similar y horarios similares. Ese es el motivo por el que, por un lado, tenemos CFD sobre bueno, o contado de divisas, CFD de materias primas e índices por un lado, y luego tenemos las criptomonedas por otro. O sea, imaginemos que a un cliente que ahora mismo tiene un Darwin, o sea, un proveedor de Darwin que tiene 1 millón de euros invertidos
en su Darwin, le damos la opción de en esa misma cuenta abrir una operación en el Bitcoin. Inmediatamente estaremos mandando órdenes de millones de euros, o sea, no sé si millones, pero probablemente medio millón de euros en el mercado de criptomonedas y podemos imaginaros el deslizamiento que podríamos llegar a tener. O sea, es inviable. O sea, y de hecho es la única manera de poder evaluar parámetros de dichos Darwins también de manera diferencial respecto a otros Darwins. O sea, tú imagínate que eres un inversor, con inversor de Darwins te gustaría saber si ese Darwin opera en criptomonedas u opera en acciones, ¿no? No que me digas, oye, este Darwin puede operar en lo que le venga en gana. Pues no, te daría más confianza en saber a qué estás jugando, ¿no? Como inversor. Y ese es el principal motivo. Por otro lado, esto no significa que estemos evaluando a corto plazo la creación de Darwins de criptomonedas. Nosotros estamos lanzando las criptomonedas y tenemos un reto por delante para evaluar su liquidez y los problemas de ejecución que pueden dar cuando mandemos órdenes más grandes, y hasta que no veamos que conseguimos o que merece la pena crear Darwins para que puedan llegar a gestionar un capital relativamente grande, estamos hablando de 100.000, 200.000 euros, no veremos motivo para abrir Darwins de criptomonedas. Pero ese es el principal motivo. Bueno, luego también hace la pregunta el mismo usuario que para cuándo se podrá hacer trading en futuros en Darwins. Yo creo que Juan ya lo ha contestado. Nuestra vocación es hacerlo cuando medianamente, o sea, cuando tengamos recursos para desarrollar un proyecto de esa magnitud. Pero sí que lo tenemos, ya hemos hecho, o sea, para que os hagáis una idea, para que entendáis, el proyecto está completamente redactado. Sabemos exactamente todo lo que hay que hacer, que eso ya es un paso. Bueno, aquí hay una pregunta de Rosana sobre, bueno, cuando el señor Corona, o sea, cuando yo soy Juan, el que habla, o sea, soy una de las personas que habla junto con Javi en Capital Radio, hablamos de que el CFD es una apuesta. La pregunta es si realmente los buenos Darwin pueden influir en el movimiento de precio de un par de Forex. Y la respuesta es sí, o sea, pueden llegar a influir. En nuestro caso, todo el volumen va al mercado de verdad, con lo cual sí que está influyendo en el precio. En la medida en que sea lo suficientemente grande el volumen, pues tendrá mayor o menor impacto. Típicamente, el precio que veis en MetaTrader 4, que es el top of book, que dice en inglés, es la intersección de la mejor oferta y la mejor demanda, pues admite entre 5 y 10 lotes de volumen de la divisa, y a partir de ahí una orden más grande que esos 10 lotes pues muy posiblemente generará algo de deslizamiento, ¿no? O sea, pues 0,1 pipos y gradualmente va creciendo. Y la pregunta de Rosana, que tiene su miga, es: cuando los minoristas entramos con nuestras posiciones en CFDs sobre, por ejemplo, metales o energía, ¿contribuimos al movimiento real del subyacente o simplemente es una apuesta que está referenciada al futuro o al contado? Bien, esta es una muy buena pregunta, Rosana, y esto lo he explicado en la radio en algunos casos, y la respuesta es que en la medida en que se opere contra un creador de mercado puro, que lo único que hace es, como bien dices, referenciar la apuesta al futuro o al contado, siempre que el creador de mercado pues, sea capaz de asumir la contrapartida y no todos los clientes de ese creador de mercado estén posicionados de una manera, pues ese volumen realmente, el único mercado al que afecta es al micromercado que genera ese creador de mercado. O sea, porque hay tantos mercados como creadores de mercado. En la medida en que o bien ese cliente es lo suficientemente grande como para suponer demasiado riesgo para el creador de mercado, o bien muchos clientes a la vez están operando en el mismo sentido, en el mismo momento en el tiempo, en el mismo activo, lo más probable entonces es que ese creador de mercado, que no siempre es un creador de mercado puro, lo que haga es cubrir su posición, cubrir su riesgo contra otros operadores, y en ese momento sí que acabaría afectando al precio. Entonces, la respuesta a lo que comentas es como, vamos a hacer una analogía. Imagínate un pantano que está a mitad de capacidad, ¿no? Y tú echas un cubo de agua en ese pantano. ¿Afecta el hecho que hayas echado tú el cubo de agua a quien esté más allá del muro del pantano en el cauce? Pues no, porque no lo percibe siempre y cuando solo sea un cubo de agua. Si de repente hay una avenida de agua o un montón de gente
pues obliga al gestor del pantano a abrir las esclusas, en ese momento todo afectaría de golpe al precio de mercado. Y ese es el problema de protección de la propiedad intelectual de los traders que tienen los dealers, ¿no? La pregunta se entiende, es una pregunta muy inteligente y denota pues, que llevas años pensando en la cabeza. Te invito a que vuelvas a escuchar lo que te he dicho porque tiene su profundidad entenderlo te invito también a que revises episodios del podcast de cómo funciona el mercado de los CFDs, porque ahí posiblemente darás con las claves que te faltan para cerrar el círculo, pero veo por la pregunta que estás ya muy cerca de hacerlo. Aquí hay una pregunta de la tributación de los performance fees. En última instancia, básicamente, nuestra respuesta siempre ha sido consúltalo con tu asesor fiscal por los motivos que hemos explicado antes, pero obviamente tributan. O sea, entonces lo que tendremos que ver es cómo tributar por ellos, porque al final por lo que hacemos al pagar los performance fees es convertiros en profesionales, ¿no? Y un profesional pues genera unos ingresos y como todo el resto de profesionales, pues lo suyo es que contribuya a los impuestos, ¿no? ¿Cuál es la forma óptima de hacerlo? Pues en estos momentos, como he dicho, estamos estudiándolo y publicaremos la opinión informada por nuestros abogados cuando hayamos podido saber cotejarla con esto, porque os pido también que entendáis que es un modelo de negocio novedoso lo que proponemos aquí. No sé si, Javi, ¿tenías algo que aportar? A ver, o sea, yo creo que todo aquello que, o sea, yo he tenido que hacer la declaración de Hacienda en España y yo puedo decir lo que he hecho. Todo aquello que sean comisiones, pérdidas y ganancias de operativa, swaps, van como son pérdidas y ganancias que puedes, o sea, si tienes unas pérdidas las puedes compensar durante 4 años o 5 años, creo, y las debes declarar. Si son ganancias, pues las debes declarar como si fueran rendimientos de trabajo. Y los performance fees sí que son distintos. Esos no los puedes compensar con las pérdidas que has podido tener como operando como trader. O sea, esos irían como si fueran los ingresos, como si fueran salario, básicamente. Lo que sí que hay que mencionar es que los performance fees que paga Darwinia, que están diferenciados, están los performance fees que pagan los inversores y los performance fees que paga Darwinia. Esos performance fees que paga Darwinia son premios comerciales y como tal creo que no sé exactamente cómo se deben tributar, pero porque yo no he tenido ningún premio con Darwinia y eso es lo que debería que consultar. Porque creo que esos también, como ha dicho Juan, esos están exentos de IVA, por el tema de que ya te digo que son premios comerciales como si fueran bonus comerciales que como digo, creo que están exentos de IVA. Pero ya digo que es que el modelo es complicado, como dice Juan, y no solamente estamos en España, o sea, es que nosotros tenemos clientes de 100 países. Y entonces, es preocuparse de todo esto, de cada país de manera individual y además estar actualizado, porque la tributación puede cambiar a lo largo del tiempo, pues exige unos recursos que a nosotros no nos gustaría dedicar, sinceramente, porque es algo infinito. Bueno, es que el coste de oportunidad es eso, que pues cualquier estudio legal que se hace para este tipo de esto, pues puede suponer 15 o 20.000 euros tranquilamente por país. Y eso, pues son sueldos de desarrolladores que no van a la plataforma, ¿no? Y ahí, pues, mientras el modelo siga siendo pues, pequeño, pues posiblemente no queremos estrangular el producto. Es una decisión que supongo que entenderéis. Aunque a todos nos gustaría hacerlo todo, ¿no? La pregunta, Javi, ¿por qué se está cobrando el doble de swap los jueves? Que esto sé que también ha generado muchas dudas. Sí, o sea, nosotros hasta hace poco, bueno, doble, creo que es triple, de hecho. O sea, el swap se carga, es para los 7 días de la semana y por estándar de mercado, los prime brokers cobran triple un día entre semana y no cobran swap ni viernes ni sábado para compensarlo. Entonces, hay un día que se cobra por 3. O sea, eso pasa fundamentalmente en las divisas. Nosotros hasta ahora estábamos cobrando ese triple swap los viernes porque veníamos heredados
de que hace cosa de 2 años, hasta hace 2 años, nuestro proveedor, nuestro prime broker principal, nos estaba cobrando por 3 el viernes. Ese prime broker principal cambió su cargo, nos lo pasó al jueves, y nosotros, por evitar hacer un cambio que sabíamos que iba a generar confusión y demás, evitamos cambiarlo el jueves, y también por otro motivo, porque en aquella época, la gente igual no lo recuerda, pero en la época del 2016, 2017, eso no fue 2016, en 2016 fue un año especialmente complicado en los mercados de divisas, con mucha más volatilidad del que hay ahora, y creímos que poniendo el triple swap el viernes desincentivaría a la gente a mantener posiciones abiertas durante el fin de semana. Ha pasado el tiempo, el broker ha crecido casi por 8 veces respecto al tamaño que teníamos hace 2 años, y empezamos a tener un riesgo real operacional por el hecho de cargar de manera distinta a nuestros clientes de lo que nos está cargando a nosotros el prime broker, y estábamos empezando a tener que soportar incluso hasta pérdidas en algunos días. Entonces, como sabíamos que era algo sostenible, si llegamos a crecer otra vez por 8, ya se convertiría en un riesgo operacional real de quiebra de la empresa, y sabíamos que tarde o temprano teníamos que mover de esto al jueves, porque nos estaba ese desincentivo que queríamos meter a los traders para evitar operar el fin de semana nos estaba empezando empezaba a ser un riesgo operacional importante. Y entonces, al final hemos tenido que moverlo muy a nuestro pesar. A nosotros, efectivamente, nos hubiese gustado mantenerlo el viernes, pero no es posible. No es posible, como digo. Muy bien, y la última de la que soy consciente, porque he ido contestando a preguntas particulares por el chat, es el por qué son tan altos los swaps en criptomonedas. En última instancia, el swap que se paga, incluso en la criptomoneda, aunque esté desembolsado el capital, sin apalancamiento, aún así la contrapartida está financiando el activo, ¿no? Y entonces los swaps de las criptomonedas son función del riesgo de crédito y la volatilidad del activo. Y en la medida en que las criptomonedas son mucho más volátiles que cualquiera de los otros pares de divisas, pues en estos momentos, también porque es un mercado menos maduro, con menor liquidez, sobre todo también, posiblemente incluso en el caso de los cortos, pues los proveedores de LMAX, en este caso, nos repercute a nosotros exactamente los mismos costes de financiación que repercutimos a los clientes, ¿no? Entonces, la respuesta sería una combinación de volatilidad, poca liquidez y mercado incipiente en el que, pues bueno, los proveedores están aprovechando todavía para meter más margen del que hay en divisas. Dicho eso, lo que ha dicho Javi, os invito a comparar nuestras condiciones de trading en criptodivisas, incluso haciendo abstracción del hecho de que se trata de un mercado regulado y riguroso con otros, ¿no? En cuanto al spread que hay. Sí, de todas formas, nosotros sabemos que el swap es grande, pero decidimos, pese a todo, mostrarlo, o sea, cotizarlo, porque luego ves que tus clientes, el 80% de la gente opera muy a corto plazo. Entonces, pensando que hay gente que pueda operar a corto plazo, pues, vamos, las garantías que da el EMAX pues te compensan más que de sobra para querer ofrecer este activo pese al swap del coste que tenemos por swap. Siempre en general las comisiones y el swap, o sea, todos los costes que hay asociados a un subyacente, siempre lo tenemos que medir respecto a su volatilidad. O sea, si no se está haciendo una comparación correcta. Y efectivamente la volatilidad de las criptodivisas, entiendo que debe estar, no sé el cálculo, pero no me extrañaría nada que sea 10, 20 veces mayor o sea, 10 veces mayor que el eurodólar, estoy casi seguro. Y hay otra pregunta relacionada que me han preguntado, es ¿por qué no permitimos trading de criptodivisas el fin de semana? Porque el mercado de Max está cerrado. O sea, yo pensaba que era por nuestro lado. O sea, en principio, pues eso, los proveedores de mercado pues no tienen turnos en fin de semana, y entonces no han optado por abrir
incluso aunque esté abierto en otros sitios. En cualquier caso, los volúmenes que se mueven son bajos en general y muy, muy bajos en fin de semana, ¿no? Y luego el contrato de futuros del Bitcoin, etcétera, de CB no cotiza el fin de semana. Sí. Estamos en lo de siempre. ¿Algún motivo tendrá el EMAX para no abrir? Realmente el motivo concreto por qué no abren el fin de semana no lo desconozco, pero que hay un motivo detrás seguro. Puede ser riesgo operacional, riesgo humano, es que no lo sé, puede haber muchos motivos. El caso es que nosotros al final vamos a adaptarnos a lo que va a hacer, lo que hace el EMAX. Pues muy bien, en principio hemos agotado todo el catálogo de preguntas que había por escrito por anticipado. Si alguien tiene alguna duda que le haya quedado todavía, estaríamos encantados de comentarla ahora. Llevamos ya una hora y media, o sea que estamos muy agradecidos al hecho de que estéis todos, o sea, me parece la leche que sigáis todos aquí, os lo agradecemos muchísimo el interés. Y bueno, lo dicho, si queda alguna pregunta, encantados de contestarla. Por nuestro lado, yo sí que os quería hacer una reflexión y es la del mundo en el que vivimos nosotros como emprendedores, ¿no? O sea, nada nos gustaría más a nosotros que poder hacer todo, toda la visión que tenemos de producto para ayer. Y aún así, como dice Javi, el broker ha crecido por 8. Somos ya 45 personas y es que no, pues no, esto es un monstruo que exige priorizar muy bien a qué se dedican los recursos escasos, ¿no? Entonces, nos duele tener que decir que no, pero precisamente es nuestra labor, ¿no? Y luego, por otro lado, también, y esto ya lo digo a título personal, hay veces que parece que se nos exige a nosotros, a Darwinex, un estándar que no se exige a ningún otro broker de mercado, ¿no? Se nos acusa en algunos casos de falta de transparencia o falta de no sé qué y llega un momento que uno se pregunta, dice, ¿qué más tenemos que hacer que estar los dos fundadores de la empresa 90 minutos contestando a todas y cada una de las preguntas para que por lo menos se nos reconozca que estamos definiendo una categoría nueva, ¿no? Y hay veces que vemos comentarios en foros a los que hacemos un caso relativo, pero que humanamente, y lo tengo que decir, duelen cuando uno se está dejando los huevos para permitir a los traders que puedan vivir de esto, ¿no? O sea, hay por ahí algún tipo de frustración que no acabamos de entender y que en última instancia no deja de redundar en detrimento de todos, ¿no? Porque cuando alguien pone a parir a Darwinex en un foro por motivos que no se entienden y que no son justos, en el fondo lo que está haciendo es frenar al activo que podrá dar de comer a los buenos traders, ¿no? Yo invito a hacer esa reflexión porque es que exactamente no sé qué es lo que se pretende conseguir en esos casos. Y lo tengo que decir a título personal, esto ya no va por la empresa. Pero bueno, parece que no había más preguntas. Así que... No, y esto, por cierto, Carlos, que nos consta y al final, y nos quedamos con eso, ¿no? Nos consta que son una minoría este tipo de situaciones, ¿no? Pero que yo ya lo digo desde un punto de vista psicológico, o sea, es que me cuesta entender qué objetivo racional se persigue haciendo eso. O sea, es que no lo entiendo. Y os agradezco de corazón a todos aquellos que nos estáis diciendo ahora que ánimo y esto, ¿eh? O sea, esto es lo que nos anima a seguir, pero de verdad que es que hay cosas que no sé, que uno la descubre solo cuando tiene cierta proyección pública, básicamente, supongo que es eso. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer, como siempre. Nos habéis dado fuerzas para seguir continuando todavía más fuerte. Y bueno, si os parece adecuado, intentaremos mantener este ritmo de hacer una sesión de estas pues cada 3 o 4 meses y también cuando haya temas relevantes y candentes. Y por mi parte, por lo menos, nada más. No sé, Javi, si quieres añadir algo. No, que encantado de haber participado por primera vez en un webinar. Vamos, intentaré hacerlo más a menudo. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos, cuidaos y nada, a ver el fútbol al que le guste y a descansar al que no le guste. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego.